Y pensando en justamente profundizar en este fenómeno tan interesante que es el de esta isla que se llama Nobón, que está en un conflicto muy duro desde hace mucho tiempo y que apareció inesperadamente vinculada a la Argentina, tenemos una posibilidad, un lujo, que es conversar con Orlando Cartagena Lagar, que es el primer ministro de Anobón y que se encuentra en este momento en el exilio en España. ¿Cómo le va, Orlando? Un enorme placer saludarlo. Buenas noches y muchas gracias por su tiempo y por dar visibilidad al problema de Anobón. A ver, yo quisiera empezar, Orlando, obviamente se ha hablado muchísimo de Anobón en las últimas horas a partir de una noticia que fue un poco malinterpretada. Ya vamos a ir un poquito a ese malentendido, pero yo quisiera pedirle antes, porque obviamente mucha gente en la Argentina nunca había escuchado hablar de Anobón. Si usted tiene que contar a alguien que nunca escuchó hablar de Anobón, ¿cómo lo describiría? ¿Cómo lo presentaría? Pues Anobón es una isla africana que está en el Golfo de África, que es una columna recta donde está la isla de Fernando Po, está Príncipe y luego está Santo Tomé y la última es Anobón, que es la más pequeña también, pero que tiene un pasado histórico colonial que le ha permitido tener su propia lengua, su cultura, su identidad cultural diferenciada y además jamás ha podido vivir en paz porque todas las potencias han querido someterla a pesar de su lejanía y como consecuencia de estas brutalidades pues se han enraizado sus habitantes en la isla de Anobón y tienen un arraigo, un vínculo muy fuerte con la isla, a pesar de que por el colonialismo sufrido, hoy nos encontramos sometidos bajo la disciplina colonial de Guinea Ecuatorial, que nos está matando desde 1968, que se creó este país. Seguimos aguantando, seguimos creyendo en la posibilidad de nuestra libertad y como consecuencia de esto estamos luchando para dar visibilidad a nuestra situación y para exigir también al mundo una mirada hacia esas decisiones coloniales que han tomado en el siglo pasado y que no han sido capaces de resolverlo y exigir a Guinea Ecuatorial el respeto a los derechos humanos del pueblo de Anobón, que está siendo discriminada, que está siendo invadida y que está siendo y soportando un exterminio que nos lleva a la desaparición si no hacemos algo ya. Vamos a hablar seguramente del pasado colonial, vamos a hablar del presente y del pasado colonial porque es de alguna manera lo que lo ata con la Argentina, un pasado común allí. Eh, pero le quiero preguntar por Teodoro Obiang, porque mucha gente no lo sabe, pero Guinea Ecuatorial tiene uno de los dictadores más longevos del mundo, hace 47 años que está en el poder, uno de los más brutales. ¿Qué significa vivir de alguna manera bajo el yugo de Teodoro Obiang? Vivir en estas condiciones es como estar en una cárcel abierta, donde en el caso concreto de Anobón, donde el barco de Guinea Ecuatorial es el único contacto que tiene la isla con el resto del mundo, que no es el resto del mundo, sino con Guinea Ecuatorial, en el que no hay ningún programa de Guinea que beneficie a la isla, no hay ningún proyecto de Guinea que beneficie a la isla, y son los andoboneses los que están en Malabo, los que envían algún producto, ropa, jabón, todo tipo de necesidades para sus familiares que están en la isla. Los que no tienen familiares, pues se lo pasan muchísimo peor. Y además es estar sometido bajo la incomunicación. En la isla de Aragón todavía a fecha de hoy no hay carreteras, no hay electrificación, es decir, que vivimos a oscuras, no hay una canalización de agua, no hay sanidad. Te puedo decir que no hay ni una sola farmacia donde adquirir un medicamento en caso de enfermedad y por tanto no hay hospitales. Y menos la educación,
que es básicamente nula, porque hay la mínima hasta los 12 años y tiene que obligar a la población a emigrar a Guinea Ecuatorial si quiere que sus hijos sigan estudiando. A fecha de hoy, después de la proclamación de nuestra independencia o después de haber solicitado la autonomía a Guinea Ecuatorial, porque no han sido capaces en más de 50 años en proporcionar una vida digna, ni siquiera generar trabajo, ni un futuro prometedor. Hemos solicitado la autonomía y lo que ha hecho es incrementar más la agresividad, por si acaso, y llenar la isla de militares, todos de su tribu, que tiene riendas sueltas de abuso infantil, que han estado secuestrando niñas, sometiéndolas a abuso en su campamento y sometiendo a una presión a la población que vivimos incómodos en nuestra propia isla y también en Guinea Ecuatorial. Ahora, Orlando, usted hacía una descripción, ¿no? Sin electricidad, sin farmacia, sin educación. ¿Cuántas personas son las que están viviendo hoy en Annobón? Calculamos unas 2.500, 3.000 personas. No tenemos un registro exacto porque, claro, no tenemos, en Annobón no se emiten documentos de identidad personal. Por tanto, hasta que no viajan a Guinea, no tienen este documento. Y el registro, el cálculo a bote pronto lo estimamos así porque las condiciones de vida que se dan ahí no son favorables. Las familias tienen que emigrar si tienen niños y alcanzan los 12 años y además la represión de Guinea, que consiste también en la deportación forzosa de todos los hombres, pues hace que la gente no pueda vivir en la isla y tienen que emigrar a Guinea Ecuatorial a sobrevivir, que tampoco allí encontramos paz, es decir, que no estamos bien en ninguna parte y es un pueblo que la mayor parte de la población vive fuera de la isla cuando nuestra necesidad, nuestro compromiso y nuestras ganas es estar ahí en nuestra isla, vivir ahí y prosperar, ¿no? Ahora, pero en concreto, ¿de qué viven las 2.000, 2.500 personas que están en este momento allí en esas condiciones tan extremas? ¿De dónde Pues sacan la comida? Hmm. de la agricultura y de la pesca artesanal. Y no hay ninguna tienda para adquirir nada, ni un kilo de arroz, ni nada que venga del occidente, o sea, ni una lata de atún, ni sardina. Se come lo que hay, te da la tierra, lo que trabajes tú y lo que pescas. Y los que no tienen la pesca, pues comen banana con yuca, ¿no? O sea, que es una supervivencia total y una marginación a todo riesgo de morir porque te falta todo tipo de ingredientes para poder mantener un cuerpo sano. Y por tanto, con los militares ahí haciendo estragos y además facilitando alcohol barato y droga, pues imagínese el resto. Hmm. Ahora después le quiero volver a preguntar por la represión, pero le quiero preguntar ahora por un poco el vínculo con la Argentina, porque obviamente la noticia que apareció difundida es Annobón, la isla que pide ser parte de la Argentina. Sabemos que no fue exactamente así, pero usted estuvo en la Argentina, estuvo recorriendo y después apareció esta famosa carta que fue un poco malinterpretada. Cuéntenos un poco cómo es ese vínculo. Amón formó parte del Virreinato de Río de la Plata cuando fue traspasado o fue cedido por Portugal a España en 1778, en el Tratado del Pardo. A partir de ahí, junto con Fernando Po, que también es una isla que tenía Portugal en África, pasamos a formar junto con Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, a formar parte del Reino de España, que en aquellos entonces formaba el Virreinato de Río de la Plata. Por tanto, tuvimos un pasado colonial, un pasado histórico, que hoy apelamos para buscar reconocimiento y apoyo por aquello, ¿no? Que nos unió no por bien, porque ser esclavos de otro país nunca es bueno, pero si pasamos por el mismo colonialismo, pues algo tenemos, ¿no? Que hablamos el mismo idioma, que comemos los mismos productos y que sentimos algún tipo de hermandad, podemos apelar. Y es por lo que fuimos a Argentina a buscar ese amparo, ese apoyo de su sociedad, de sus
poder y de su gobierno, que poco a poco vamos consiguiendo, aunque de forma lenta. ¿Cómo se dio el malentendido? No sé. Yo he solicitado personalmente a muchos influencers que nos dieran visibilidad, porque son gente que tiene muchos seguidores, que dieran visibilidad a nuestra causa, y uno cogió y puso el texto que le pareció bien. Y a partir de ahí se viralizó y como si hubieras dicho que la oreja de Orlando es redonda, ¿no? Pues Ujú, le dio por vincularnos directamente con que queremos ser parte de Argentina, que a nosotros tampoco nos hace ningún daño ser parte de Argentina, porque donde estamos en un infierno en el que no nos permiten ni siquiera tener agua potable y por tanto, en base a esto, pues se ha dado la casualidad de que todos los medios argentinos se han interesado por el tema y la causa Nobón se ha instalado por fin en las sociedades, pero que también se instale en las instituciones importantes y que se traslade también a otros países como un tema global, porque no, el genocidio que estamos sufriendo no es sangriento, es decir, que no vas a ver a nadie disparando contra los ujú. alboneses, pero es otro tipo de genocidio lento, ¿eh? Es una discriminación que te permite morir tú solo de hambre, de miseria, de hambruna, de falta de todo, y acabas muriendo igual que el que, o peor que el que de repente recibe un tiro. Y esto no es una cosa de hoy, es una cosa que viene desde 1968, sufrimos este aislamiento, que sufrimos esta incomunicación permanente, que en 2023 fue el año que se instaló la primera vez una línea de teléfono en Anogón y pusieron internet 2023. 2023 y en 2024 lo quitaron para castigarnos porque dicen que venía mucha información de nuestra isla. ¿Qué información puede venir de una isla si las cosas van bien? Si se comenta o se denuncia lo que está mal, es para corregir, no para recibir el castigo de mantener el aislamiento total de la isla sin luz, sin agua potable, sin educación, sin nada, hasta hoy. Y además, como consecuencia de las dinamitas que iba poniendo en la isla, la población se reunió en torno a los que sabían leer, que son los maestros de Annobón, y fueron a ver al gobernador. El gobernador les dijo, oye, escribirlo en una carta, si puedo llevarlo al presidente para ver qué remedio se puede hacer. Y resulta que era la trampa y todos los que firmaron este documento de súplica para que dejen de dinamitar la isla están todos en la cárcel porque han ejercido su derecho a la libertad de expresión, claro, y está prohibido. Perdón, cuando usted dice dinamitar, está hablando en términos explícitos. ¿Cómo dinamitar? Sí, poner dinamitas para extracción de minerales. Mm. A ver si no me he explicado antes bien. Que estaban poniendo dinamitas además a pocos metros de la ciudad para extraer minerales de argón, que los estaban llevando, pero de forma clandestina, porque no redunda en beneficio de la isla, cuando no tenemos nada y están llevando todos los bienes de argón a su antojo. Mm. Orlando, ¿y cuál fue la reacción de de la dirigencia política con la que usted tuvo posibilidad de reunirse, de hablar? Positiva, positiva. Estamos teniendo bastante éxito, hemos avanzado mucho en algunos aspectos. No podemos creer que por visitarlo una vez se va a resolver todo. Poco a poco estamos entrando en la política argentina y también española y del mundo. Hemos también denunciado a Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas, obviamente, por los crímenes de lesa humanidad que está sometiendo a la población y poco a poco vamos avanzando y ahora pues que estamos en todos los medios, pues más, ¿no? Aprovechamos para seguir denunciando y exigir a Guinea Ecuatorial el respeto a los derechos humanos del pueblo de Annobón. Y el dato curioso que quería remarcar también es cómo es posible que ahora que estamos llamando a la puerta de Argentina, un país sensible a la dictadura, es cuando el embajador de Argentina en la Unión Africana se reúne
la dictadura de Guinea Mm. Ecuatorial. ¿Qué nos puede decir el gobierno en ese aspecto? Porque es una intriga, ¿no? Me pone un poco nervioso saber que además Guinea Ecuatorial no tiene embajada en Argentina y de repente se reúne en Etiopía el embajador de Argentina para la Unión Africana con un dictador que lleva 47 años matando, haciendo todo tipo de atrocidades, teniendo la tortura como una manera de vivir y el genocidio lento que aplica al pueblo albanés como una guerra sucia para el exterminio nuestro. Eh, ¿Cómo llega usted al lugar, digamos, que ocupa hoy actualmente? Porque es un proceso más o menos reciente, pero le pregunto primero por sus orígenes. ¿Usted nació y creció en Annobón? ¿Creció en Guinea Ecuatorial? ¿Cómo fue su historia? Yo nací y crecí en Annobón hasta los 18 años, que es la edad más o menos que incluso muchos andoboneses salen de Annobón para poder continuar con los estudios. En mi caso, terminé los estudios primarios, en Annobón no hay bachiller, y estuve ahí de monitor hasta que cumplí los 18 años y pude ir. Y bueno, y mi madre me pudo dejar salir de Annobón a Malabo, a otro país, porque es prácticamente otro país distinto, donde no tienes la tierra para cultivar, donde no tienes nada, tienes que buscar trabajo y ahí nos dedicamos todos a pescar para vender y poder subsistir. A partir de ahí estuve hasta los 28, bueno, a los 26 fuimos a Nubón a hacer una manifestación que asesinaron a dos compañeros míos y a mí me sometieron a todo tipo de brutalidades, torturas a no más poder y al año siguiente, en el 90, 2000, o sea, el 94, con una carta de invitación de mi hermana, pude salir de ahí a hacer el tratamiento y a continuar los estudios ya con 28 años Y allí, desde allí en España. en España, sí. En España. ¿Y cómo se da este proceso a través del cual Annobón declara su independencia y qué papel tiene usted ahí en este rol como primer ministro de alguna manera en el exilio? Hombre, la independencia de Annobón fue como consecuencia de haber solicitado la autonomía a Guinea Ecuatorial. Y es un proceso político en el que hay unas pautas y unos objetivos que cumplir, ¿no? Entonces, cuando solicitas la autonomía y el país no responde, implica que no está de acuerdo y además incrementa la agresividad sometiendo al pueblo a todo tipo de atrocidades, perdón un momento que enchufe esto, Sí. lo que genera es o lo dejas tal cual y sigues sometido o sigues adelante y llegas a la declaración unilateral. Para esto tienes que crear un gobierno, tienes que crear una asamblea del pueblo de Almón donde deciden qué es lo que hay que hacer, porque no es una decisión que cuatro personas pueden tomar. Y en base a esto se hace una votación y me tocó esa responsabilidad que estoy llevando en la mejor manera posible. Hmm. ¿Qué recuerda Orlando de su infancia en Annobón? Porque la verdad que uno ve las imágenes y parece una isla paradisíaca a pesar de todas estas privaciones. ¿Qué recuerda? Es una infancia llena de contradicciones porque a pesar de las carencias estábamos muy bien, vivíamos con los productos de la tierra, como se dice, pero no estábamos sometidos a esta presión militar que hoy está soportando el pueblo. Vivíamos alegremente hasta que las epidemias, por las carencias de productos de limpieza y la contaminación del agua, nos atacaron dos epidemias de cólera y de sarampión que diezmó a la población casi a la mitad, ¿no? Años después, 8 hombres salieron de Annobón debido al sufrimiento y el abandono y la falta de atención que padecíamos de manos de Guinea Ecuatorial. Salieron de Annobón en un cayuco a la desesperada, con mensajes en las botellas tirando al mar, rumbo hacia no se sabe dónde, porque en un cayuco y 8 remos poco se puede hacer, ¿no? Pero gracias a Dios no murieron y llegaron a las costas de Gabón. Allí fueron detenidos, como es obvio,
y el presidente gabonés, que fue Omar Bongo en ese momento, les dio cobertura, les dio sanidad y pudieron vivir ahí durante un tiempo, pero previamente informaron a Macías, que era el presidente de Guinea Mm, Ecuatorial, de que unos señores han venido desde Anobón y dicen que los tienes abandonados, que han sufrido epidemias, que están ahí muriéndose de hambre y no les haces ni caso, ¿no? Y Macías lo que propuso es que les mandaran a estos anoboneses para matarlos, con tal suerte de que Omar Bongo, que es el presidente gabonés, no los envió, porque sabía de qué material estaba hecho este elemento, y sobrevivieron en Gabón a través de pequeños trabajos hasta 1980, después del golpe de Guinea, Gobián se dice que dio el golpe en 1979, y al año siguiente, en 1980, Omar Bongo fletó un avión y los devolvió a Nobón. Pero ya estaba Macías fuera de combate y mm. por tanto ya está, ya eran hombres Macías, libres. perdón, que A eres partir de ahí. el tío del actual dictador. El tío de la tribu, porque no es hermano de su padre, Ok. es el hermano de la tribu. En las tribus tienen algunas características que llaman tío a los hombres mayores Mm, de esto que llaman tribu, ¿no? Pero que no es el hermano entiendo. natural de su padre. Por tanto, no tienen ningún tipo de empatía ni nada que se parezca a lo que es un tío, que es el hermano de tu madre o de tu padre, ¿no? Pues eso es la infancia, de ver cómo morían la gente de mi pueblo, de ver cómo morían todos mis amigos de sarampión, de ver cómo morían todos mis amigos de parálisis infantil. O sea, no es una vivencia que digamos bonita, aunque te he dicho al principio, en nuestra vida ahí, vivir libremente como niños, carentes de todo, pero estábamos felices. Pero hoy no hay ningún niño annobonés feliz en la isla porque la represión de Guinea Ecuatorial y la invasión colonial que estamos sufriendo no da lugar a que ningún niño sea feliz. Estamos exhaustos, están todo el mundo oh, indignados con la situación y, pues, por tanto, dándonos apoyo y legitimidad para seguir adelante y conseguir nuestra libertad. ¿Cómo es su comunicación hoy con Anobón, considerando que no tienen electricidad, no tienen medios? La comunicación que todavía existe es porque Guinea Ecuatorial manda un barco cada 2 meses porque tiene a sus soldados ahí y les lleva comida y algo de lo que necesitan. Y también funciona una línea de teléfono que si llamas, pues puede no pasar durante semanas, pero de vez en cuando entra alguna llamada. Y es porque en las oficinas de ellos, del gobierno, ellos sí que tienen luz y internet. No es que no haya posibilidad, sino que es el pueblo de Annobón el que no tiene acceso a nada. O sea, en la isla el régimen tiene sí acceso a Sí, comunicación y a internet. tiene su Ah, generador y su internet que usan para comunicarse. Claro, no están incomunicados los del régimen. Lo que claro, están como comunicados es el pueblo. claro. Ahora, ¿y de dónde viene este odio y este desprecio de parte de el régimen de Guinea Ecuatorial, que ya venía del régimen anterior y lo continúa Teodoro Obiang, hacia los anamoneses? Bueno, Annobón nunca ha tenido contacto como pueblo con población de Río Muni, que es donde vienen los FAN. Es una situación Perdón, incómoda es para nosotros. es el grupo étnico que es mayoritario en Guinea Ecuatorial, al que usted se refiere con los Fang. No es un, perdona que le corrija, no Sí, es un sí. grupo mayoritario en ninguna parte. Ajá. Es una tribu, es una etnia que vive en el interior de Río Muni. Ellos no tienen que ser mayoritarios en nada, porque el grupo mayoritario en Annobón son los anoboneses, porque es la población de Annobón. Y en Fernando Po, en Malabo, el grupo mayoritario son los habitantes de Malabo. Mm, Ellos son habitantes de Río Muni, porque han vendido esto como si fuéramos un todo en el que ellos son muchos más. mm, Si son tantos y tienen tanto territorio, ¿por qué no viven en su territorio? No es el grupo mayoritario. Eso es una mm. versión que han sacado para denigrar y para justificar sus maldades.
son del interior de Río Muni y ahí son mayoría porque son los únicos que hay. Nosotros somos mayoría, como los argentinos son mayoría en Argentina. No Claro. tienen por qué decir que un grupo de argentinos son el grupo mayoritario. ¿Quiénes son? ¿Los de la capital o de los del pueblo de al lado? No, porque son términos que solo se usan en sitios donde no se va a progresar. Son del interior de Río Muni que vivan allí, sin problema. Nosotros somos de Anobón, queremos vivir en Anobón y los de Malabo que vivan en Malabo. Entonces, lo que ha pasado ahí es que en la colonia se les entregó el poder, se formó la Guardia Colonial, todos de la misma tribu, y a la hora de la independencia se dio la independencia a Río Muni y se entregó prácticamente a Nobón indefenso Mm. bajo esa tiranía. Y a partir de ahí han hecho defensa de su poder y todo aquel que levanta la cabeza, pues es carne de cañón. Y esa violencia nunca hubo una posibilidad ahí de una convivencia de alguna manera, con, digamos, y de un vínculo que no fuera de tanto sometimiento. No, no porque entre ellos mismos, que son los fans, entre ellos mismos también discriminan los unos a los otros, porque son tribus. La configuración mental de una tribu ¿qué ejemplo te pongo? Una manada de cualquier animal, de leones, forma un conjunto y no mata al tigre porque se lo va a comer, ni porque es una amenaza. Mm, Y solo atiende, pues es una forma, es una cosa igual, pero en seres humanos. Y solo admiten gente de su tribu y conviven con gente y progresan y dan trabajo y dan poder y son los únicos que pueden mandar porque los demás son una amenaza y nada más. mm. Por tanto, aunque les impongan que hagan una constitución, digamos, democrática y todo esto, no, porque no puede funcionar una persona que piensa de una forma, que aunque tenga un documento que ponga que él es rojo, es verde. La planta no puede ser roja porque lo metes en un documento, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? O Sí. sea, si piensa de una forma que es su configuración estructural de su pueblo, aunque tenga una constitución que ponga que es demócrata, es mentira. Por eso no hay que Ujú, imponer la cultura europea de la forma que se ha hecho desde entonces. Los países africanos tienen que desarrollarse desde su conocimiento y desde su condición de pueblos independientes y educarse poco a poco. O imponerles una configuración política europea, pues es esto. Fomenta títeres, que son los pequeños dictadores que tienen Europa en África, diciendo que son países independientes, pero que en realidad son igual que lo que son. Orlando, y pensando hacia adelante, ¿cómo imagina el futuro de Anobón? En libertad. Seguiremos luchando porque hemos marcado un objetivo que es la libertad del pueblo de Anobón y creo y confiamos en que lo vamos a conseguir en un futuro próximo. Le hago una última Libertad pregunta. de vivir nosotros y progresar, claro, porque tenemos mecanismos, tenemos formación, tenemos información de cómo hay que hacer las cosas y tenemos la convicción de que lo podemos hacer muchísimo mejor que lo que además que nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo nosotros y con la ilusión que tenemos, pues lo podemos hacer para que vivamos dignamente como seres humanos, como seres libres y en paz. Le hago una última pregunta. Por parte de la ONU y por parte de la Unión Africana, ¿qué respuestas han recibido? Estamos en ello. Estas cosas no van tan rápido, por tanto, tenemos que dar tiempo para que respondan a nuestras peticiones, para que entiendan también nuestra situación y en base a esto, pues tenemos que tener paciencia. Le hago ahora sí la última pregunta, Orlando. Si tuviera que darle un mensaje a los argentinos que lo están escuchando, ¿qué mensaje les daría? Y les daría gracias por el recibimiento que hemos tenido en nuestra primera visita, que es un pueblo sensible a la dictadura
Y le diría que sigan apoyándonos, porque no hemos alcanzado, no hemos llegado a la cuota que queremos llegar, que sigan apoyándonos y que también exijan a su gobierno del por qué antes no y ahora sí es cuando se reúne con su embajador, con la dictadura de Guinea Ecuatorial, cuando hay un pueblo hermano que ha venido a llamarnos la puerta porque está sufriendo prácticamente una dictadura parecida a la que ya habéis sufrido y que no les están llamando. Porque con lo que hemos hecho no deberíamos buscar al gobierno de Argentina, nos tenía que llamar ya ellos para preguntarnos por qué, qué os está pasando. Orlando Cartagena Lagar, un placer realmente haber conversado con usted. Muchas gracias, por este tiempo. Y muchas gracias a ustedes por dar visibilidad y por el interés que ha despertado Anobón y asentar el caso Anobón en vuestra vida. Espero que, aunque no hagamos todos los días una entrevista, que hablen de Anobón siempre que puedan y que sepan que Anobón cuenta con el pueblo argentino, hoy y siempre. Un abrazo. Un abrazo.